La ley, la ley. Nos enfrentamos en diferentes situaciones en la vida donde, pues, de repente, ¿no? Se hace necesario el consultar a un abogado o consultar la ley o preguntarle a un amigo. Y en muchas de esas ocasiones nos sentimos, pues, primeramente desesperados porque no conocemos la ley, nos sentimos perdidos un poco, ¿no? Bueno, en este momento les quiero presentar una solución el cual busca resolver esa problemática. Queremos reducir la complejidad o eliminar la complejidad de entender, de traducir una situación de la vida diaria donde pues, hay alguna disputa, perdón, algún problema, alguna situación compleja que probablemente requiere la intervención de la ley. este, Ayudamos a traducirla a lo que la ley dice, ¿no? Es decir, pues estoy en una situación, no sé cuál es mi posición en esa situación, estoy en el bien, estoy en el mal, ¿cómo puedo proceder? Bueno, de entrada me gustaría que se dirigieran a asesorialegal.ai. En asesorialegal.ai van a poder hacer este tipo de preguntas y en este momento les tengo preparadas tres preguntas, ¿no? que me ha adelantado preguntando al sistema y que pues tengo la respuesta frente a mí. Pero más que hacer una caminata sobre lo que pregunto y lo que me contesta, me gustaría que eh, platicarles de cómo funciona el sistema. El sistema funciona con la recepción de preguntas, ya sea, por ejemplo, soy un inquilino, pues sabes que el que me renta, de repente me subió la renta sin previo aviso y bueno, pues además de todo eso, le he estado exigiendo que me repare algunas cosas en la casa y pues no las ha reparado, ¿no? ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues de entrada entiende la solicitud, entiende la problemática, pero al mismo tiempo se dedica a hacer una investigación un poquito más allá, ¿no? Si hay cosas que le hace falta entender, como pues más detalles, si en el contrato, en este caso está preguntando si en el contrato estaba estipulado ese aumento de renta, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que uno contesta esas preguntas y quizá otras preguntas que hagan falta al sistema, pues hace una búsqueda donde va a utilizar esta información y va a buscar tanto en las leyes como en jurisprudencias, como en tesis eh, y, bueno, otra documentación legal, ¿no? Una vez que haga la búsqueda, pues obviamente es una búsqueda relacionada con la problemática, va a generar una serie de argumentos y una vez que defina esos argumentos va a generar una conclusión que potencialmente va a ser una guía inicial de cómo pues tú como usuario puedes iniciar un proceso, ¿no? en esa situación. Y bueno, si hacemos un scroll hacia abajo, pues podemos ver la conclusión, ¿no? Donde podemos documentar la falta de justificación para el aumento de renta, asegurar sus derechos en relación, etcétera, 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 ¿no? Y te da ejemplos de cómo realizar estas actividades, de cómo realizar estas estrategias, por así decirlo. Aquí tengo otra pregunta. Recibí una multa por exceso de velocidad, creo que es una injusticia, estoy seguro que no iba tan rápido como dice el oficial, ¿no? Y bueno, de igual manera, se hacen preguntas relevantes, una y otra vez, ¿no? Para entender a detalle la problemática, porque pues las problemáticas muchas veces suenan sencillas en nuestra cabeza, pero pues una vez que platicamos con alguien más, ese alguien más puede tener muchísimas dudas. Y en este caso el sistema quiere entender a detalle la situación para darte una asesoría más personalizada, ¿no? Y bueno, hace la búsqueda de todas estas leyes, jurisprudencias, sentencias, tesis, y al final produce una serie de argumentos y conclusiones, ¿no? Entonces te dice, ¿sabes qué? Se puede cuestionar la validez de la multa porque pues no hay una evidencia, ¿no? que diga que yo iba a tal velocidad. Y como dice la ley, pues el ojo humano puede tener una percepción y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y una última pregunta sería, bueno, pues estoy pasando por un divorcio muy difícil, me preocupa la custodia de mis hijos, estoy seguro, pues no estoy seguro cómo se van a dividir los bienes y bueno, también es el tema de la pensión alimenticia, ¿no? Igual, preguntas para entender la situación y al final cuando se entiende la situación, búsqueda y producción de argumentos y sus respectivas conclusiones, ¿no? Entonces, pues los invito a que prueben la plataforma asesorialegal.ai y cualquier duda estamos para servirles.